Como parte de esta celebración, tengo la dicha de presentar al PhD Hugo Celso Felipe Mancilla Pérez, quien nos disertará su ponencia. Por favor, un aplauso para él. Señoras y señores, empezaré por las conclusiones. Desde hace mucho tiempo se afirma que la porción más interesante del quehacer filosófico en las sociedades ibéricas y latinoamericanas se expresa mediante la literatura, las artes y la ensayística en ciencias sociales. La otra conclusión asevera que Bolivia, en comparación con naciones de magnitud poblacional semejante, ha generado notables productos en los campos de la historiografía, la filosofía social y política y la literatura de la más alta calidad. Si dejamos de lado las modas relativistas y la corrección política del momento, y echamos un vistazo crítico sobre la creación filosófica y sociológica en la inmensa mayoría de los países de Asia, África y América Latina, podemos comprobar efectivamente que solo los estados con una población muy grande pueden exhibir manifestaciones intelectuales comparables a la boliviana. Otra cosa muy diferente es que nuestra sociedad no ha sabido o no ha querido apreciar de manera adecuada lo que se ha elaborado en aquellos campos que exigen un cierto esfuerzo de comprensión. Por falta de fuentes escritas precolombinas, es muy difícil la reconstrucción del pensamiento filosófico en la antigua civilización de Tiahuanacu y en los señoríos aymaras posteriores. Lo mismo puede afirmarse del imperio incaico. Se conoce vagamente la existencia de dos jefes collas militares y políticos de la región septentrional del altiplano, Uyustus y Tacuilla, que habrían sido al mismo tiempo dos sabios eminentes, pero no ha sido posible determinar fehacientemente ni el contenido ni el marco de referencia de dichas reflexiones. Es posible que éstas se hayan ocupado de problemas de moral práctica, rituales religiosos y cuestiones guerreras que constituyen los temas con los cuales empieza el quehacer intelectual en todos los ámbitos civilizatorios. La arquitectura y las obras de arte que han quedado de la época de Tiahuanacu son testimonios valiosos de una religión y una mitología muy diferenciadas y de conocimientos tecnológicos muy avanzados. Pero la carencia de fuentes escritas nos impide constatar dos elementos que habitualmente son el comienzo del quehacer filosófico en sentido específico. Primero, la facultad, así sea incipiente, de poner en cuestionamiento lo obvio y lo sobreentendido de las propias creencias y pautas de comportamiento, por más entrañables que éstas resulten ser. Y segundo, la construcción de nociones abstractas a partir de las cuales posteriormente se habría podido postular normas de validez universal. Pese a la complejidad alcanzada por la cosmología tiahuanacota, este modelo civilizatorio desconoció probablemente una meditación crítica en torno a él mismo. Joseph Esterman, catedrático de esta universidad, ha llegado a conclusiones diferentes
lo que menciono aquí por razones de equidad. Pese a una fuerte tendencia actual, impulsada por intelectuales indianistas de indudable valía, que considera las antiguas culturas precolombinas como una edad de oro, libre de las alienaciones modernas y como un dechado de virtudes democráticas, se puede afirmar que los modelos precolombinos han sido proclives al consenso compulsivo y al verticalismo en las relaciones cotidianas. Esta constelación histórico-social generó una idea vigorosa de colectividad, a la cual las personas estaban sometidas a priori, sin gozar de derechos preestatales que puedan, en su caso, ofrecer protección contra decisiones y abusos del Estado. No era una civilización donde prevaleciera el derecho al disenso y donde el individuo tuviese una dignidad ontológica superior frente al Estado. La supervivencia y la consolidación de la comunidad era la ley suprema. La idea de una edad de oro propia, exenta de fenómenos de explotación y de prácticas discriminatorias, es aún hoy una parte importante del imaginario popular y uno de los elementos centrales y recurrentes de la filosofía andina consagrados a cuestiones sociopolíticas. Hay que señalar los logros de las civilizaciones precolombinas en muchas otras áreas, logros que están fuera de toda duda, por ejemplo, en la agricultura, las artes plásticas, la formación de sólidas identidades colectivas y los sistemas de solidaridad práctica, lo cual no es poco, ciertamente. Pero es también de justicia llamar la atención sobre un modelo hermético y demasiado homogéneo de organización sociopolítica que a lo largo de los siglos adquiere un cariz básicamente conservador, como lo señaló Arnold Toynbee al referirse al ámbito andino, el cual entorpece la comprensión de la constelación supranacional y de los aspectos positivos de otras culturas. Esta constelación dificulta probablemente hasta hoy la situación de los individuos y de los derechos humanos en las sociedades andinas. Durante la era colonial española en el Alto Perú, es decir, desde 1537 hasta 1825, surgió una cierta actividad intelectual en torno a la Universidad de San Francisco Javier, fundada en 1624. Paralelamente, hay que mencionar que la época virreinal generó una considerable profusión de obras de primera calidad en las artes plásticas, la arquitectura y la música, que pueden ser calificadas como aportes originales a la constitución de un estilo barroco mestizo y por ello manifestaciones propias y específicas de un orden social distinto. Los productos de este periodo en los campos de la filosofía, la teología, la historiografía y hasta la observación de la vida cotidiana resultaron más modestos. En el campo de la literatura, por ejemplo, se puede constatar la ausencia de la novela, la biografía y la autobiografía, que representan etapas precursoras de la meditación filosófica existencialista. En el ámbito universitario, en los seminarios de formación religiosa y en la intensa actividad jurídica y administrativa de la Audiencia de Charcas, se discutió y propagó una especie de filosofía oficialista
que tenía como fundamento teórico ideológico una combinación del tomismo clásico, del derecho natural según la Escuela de Salamanca y conceptos derivados del llamado derecho indiano. En todo esto se puede detectar el espíritu del gran pensador español Francisco de Vitoria. Hay que señalar que casi toda la producción filosófica de entonces manifiesta un dilema mayor. Los intentos de crítica y reforma evitan cuidadosamente todo análisis del fundamento estructural de la declinación española, que tenía que ver directamente con una mentalidad adversa a la modernidad cultural e institucional, con un régimen marcadamente autoritario y con una serie de gobernantes de calidad muy mediocre. Aunque no se registraron publicaciones por la falta de imprentas en la era colonial, es razonable pensar que el fundamento teórico-ideológico mencionado más arriba influyera poderosamente sobre la obra de Juan de Matienzo, quien llegó a ser el primer presidente de la Real Audiencia de Charcas. En este contexto hay que mencionar también la contribución del jesuita José de Acosta, quien vivió en La Paz, Potosí y La Plata, hoy Sucre, durante el siglo XVI. Vitoria y Acosta tuvieron una marcada influencia sobre Juan de Solórzano y Pereira y otros pensadores vinculados estrechamente al Alto Perú, como Antonio de León Pinelo, Gaspar de Escalona y Agüero y Fray Gaspar de Villarroel, este último arzobispo de Charcas. Todos ellos propugnaron una doctrina basada en dos puntos: la igualdad de todos los seres humanos ante Dios y su participación en derechos similares, por un lado, y la legitimidad de la conquista del Nuevo Mundo de parte de los españoles por otro. Por otra parte, el pretendido estado de barbarie de los indios obligaría a la corona española a una especie de estrategia pedagógica para convertir a los indígenas a la fe verdadera. Estos autores propugnaron simultáneamente una evangelización que debería llevarse a cabo con clemencia y mediante procedimientos educativos que respetasen la cualidad humana de los indios. Es evidente que desde un mismo comienzo se puede detectar un problema filosófico clásico en la filosofía de la época colonial: la distancia entre teoría y praxis, la diferencia entre retórica y realidad. La constelación teológico-filosófica se volvió más complicada en la segunda mitad del siglo XVII mediante debates públicos acerca de los abusos cometidos por los españoles contra los indígenas, sobre todo en lo referente a la mita, cuestionando su legitimidad doctrinal y su pertinencia económica. Entre muchos otros testimonios de protesta que se originaron también a nivel de los virreyes y en el Consejo de Indias, se debe mencionar en La Plata al sacerdote José de Aguilar, quien llegó a ser rector de la Universidad de San Francisco Javier. Aguilar postuló en 1687 la entonces atrevida hipótesis de que las calamidades españolas, la decadencia de esta potencia en comparación con los avances de los otros estados europeos, tenían que ver directamente con el maltrato continuado y sistemático sufrido por los indígenas altoperuanos. En la producción intelectual de aquella época se puede vislumbrar la mencionada discrepancia fundamental entre los principios humanistas de las leyes de Indias y los lineamientos racionalistas del derecho indiano, por un lado,
y la situación real de los indígenas por otro. Esto generó un desinterés teórico frente a la praxis cotidiana del coloniaje. La mayoría de los pensadores de aquella época no justificó abiertamente las vulneraciones a los derechos humanos de los habitantes de estas tierras, pero en ellos se puede detectar una fe algo ingenua en la capacidad y eficacia del derecho indiano. En la cultura política de la actual Bolivia se puede vislumbrar la herencia de esa especie de optimismo legislativo. Considerables sectores sociales creen aún hoy que la elaboración de constituciones, leyes y reglamentos constituye un paso esencial hacia el progreso del país, cuando en realidad la praxis diaria de la administración pública, incluido de forma hiperbólica el ámbito universitario, significa la multiplicación de trámites, papeles y sellos. La distancia entre una legislación progresista y una praxis autoritaria fue advertida a fines del siglo XVIII por el último cronista tratadista en tierras altoperuanas, Victorián de Villava, quien fue fiscal de la corona en Charcas y simultáneamente protector de naturales. Villava analizó en forma clara y severa las contradicciones entre la situación legal de los indígenas, que eran vasallos libres del rey, con derechos correspondientes, y la existencia de servicios obligatorios como la mita, mal remunerados y cercanos a la esclavitud. La Guerra de la Independencia y las primeras décadas de la joven república conllevaron un descenso en las actividades intelectuales debido a la inestabilidad política y a la falta de comunicaciones con el mundo exterior. Paulatinamente, la situación fue mejorando a lo largo del siglo XIX. El representante más distinguido del espíritu positivista, ilustrado, antidogmático y optimista de aquel tiempo fue Agustín Azpiazu, quien fue fundador de la Sociedad Geográfica de la Paz en 1889. Azpiazu realizó una labor pionera guiado por una actitud auténticamente filosófica. Trató de reducir la influencia eclesiástica en cuestiones de ciencias naturales, intentó difundir la tolerancia ideológica y se esforzó por propagar la experimentación empírica antes de edificar cualquier hipótesis. En el país ha existido desde el siglo XIX una rica tradición consagrada a la vieja pregunta por el destino de esta nación, tradición encarnada por nuestros grandes ensayistas e historiadores que se han dedicado a cuestiones devenidas clásicas como la identidad colectiva de nuestra sociedad, los modelos adecuados de ordenamiento social y los vínculos complejos con los países ya desarrollados. Estas indagaciones, que comenzaron con Manuel José Cortés y Gabriel René Moreno, han sido frecuentemente arduas y hasta dolorosas, y han conformado algunas de las porciones más notables de la ensayística latinoamericana. Los autores del ensayo político-histórico personificaron hasta aproximadamente 1960 al tipo humano profesional percibido como el intelectual por antonomasia. Desde entonces, la sociedad boliviana experimenta lenta pero seguramente un acercamiento evolutivo a los parámetros académicos del norte. Los clásicos hombres de letras, creadores de obras, expositores de cátedra, críticos y divulgadores en una persona,
tienden a ser desplazados por profesionales universitarios cada vez más especializados, pero sin el brillo de los grandes generalistas del pasado. En Bolivia este fenómeno produce un decreciente interés público por los miembros de la llamada generación de la amargura o por escritores como Fernando Díez de Medina. Pero hay que recordar que la generación de la amargura y los más conocidos intelectuales del siglo XX, pese a todas sus diferencias y controversias, han realizado un significativo aporte para consolidar la idea colectiva de la nación. De todas maneras, a comienzos del siglo XX emergieron los intelectuales que podemos llamar profesionales en sentido estricto, conscientes de su rol social, de sus posibilidades y también de sus limitaciones. Acariciaban el anhelo de autonomía de pensamiento y creación genuinas, pero al mismo tiempo se inclinaban por la adopción de ideas, teorías y orientaciones provenientes del norte. Este dilema permanece hasta hoy. La autoconciencia crítica de los intelectuales ha sido y es aún hoy mal vista por el conjunto de la sociedad que en todas las latitudes sanciona a los individuos que ponen en duda las normas habituales de sentir y obrar. Salvador Romero Pitari, catedrático de esta universidad, realizó una contribución importante al estudiar sistemáticamente el proceso de formación de las primeras generaciones intelectuales. El ensayo, género difícil de ser clasificado, pero abierto y exploratorio, ha constituido el principal instrumento de los intelectuales porque permite un enfoque multidisciplinario de las temáticas tratadas, evitando los dos extremos de la erudición y del diletantismo. Participa tanto del aura estética superior que posee la literatura, como del prestigio contemporáneo que brindan las ciencias sociales. El ensayo ha representado probablemente la porción más creativa y conocida del quehacer filosófico e intelectual en Bolivia. A comienzos del siglo XX, Alcides Arguedas y Franz Tamayo personificaron las dos tendencias básicas del debate sobre el destino de la nación, el liberalismo modernizante y el telurismo nacionalista. Arguedas fue el crítico radical de lo ancestral, es decir, de las tradiciones culturales y las mentalidades concomitantes que se arrastraban desde muy atrás. Él señaló que los factores de la mentalidad colectiva pueden mantenerse activos durante periodos muy largos y entonces determinan en alguna medida, difícil de precisar, el sentido colectivo y la identidad social. Arguedas percibía los males de la patria en la contextura sociocultural y en los comportamientos antiéticos de los gobernantes, y no tanto en las condiciones socioeconómicas. Esto, que puede parecer equivocado y anacrónico, adquiere hoy una cierta eficacia explicativa ante el fracaso de una masa gigantesca de teorías economicistas e institucionalistas que han demostrado su incapacidad para comprender la cultura política y las pautas recurrentes de comportamiento de la población. Arguedas mismo enfatizó el carácter histórico, es decir, pasajero, de los fenómenos criticados, para no caer en un determinismo culturalista, el cual presupone que toda evolución estaría motivada y delimitada por los factores propios de los periodos precedentes y que los actores sociales carecerían de la facultad de desarrollar estrategias propias y fijar preferencias
basadas en elecciones racionales. Franz Tamayo fue sin duda una de las figuras más importantes de la cultura boliviana en el siglo XX. Su notable actividad como poeta, escritor y político es bien conocida. El gran logro de Tamayo, dice Josefa Salmón, es haber puesto al indígena como sujeto de la historia y haber superado la poderosa mentalidad que lo mantenía como mero objeto de políticas públicas, por más bien intencionadas que éstas hayan sido, como fue el caso de las reformas educativas liberales. Tamayo crea otra imagen social boliviana, según la cual la unidad social de la nación estaría asentada sobre la psicología del carácter nacional indígena. Tamayo sostuvo repetidamente la existencia de una esencia inconfundible y perenne del ámbito indígena. Pese al elaborado énfasis de sus declaraciones, por ejemplo, el alma de nuestra raza, el genio de su historia, la resistencia y persistencia, la fuerza de la raza, no se puede reconstruir con seguridad en cuáles factores concretos y discernibles estaría basada esa identidad indígena inmune al paso del tiempo. Lo que en Tamayo se acerca más específicamente a una definición de la esencia indígena es una concepción vitalista del orden social, como era lo usual a comienzos del siglo XX, bajo la influencia de Friedrich Nietzsche y de las escuelas románticas e irracionalistas de aquella época. Tamayo es el representante más conocido de la mística de la tierra, como llamó Guillermo Frankovich a esta corriente doctrinaria, que se opone al universalismo de los valores y de las metas de desarrollo y que impugna también el racionalismo abstracto de la tradición occidental. Por otra parte, la obra de Tamayo parece exhibir un carácter paternalista. Celebra la frugalidad y el laconismo de los indígenas, la radiante energía física y las magníficas condiciones morales de los mismos, el hecho de que encarnan un carácter formado por la persistencia y la resistencia, pero Tamayo no les confiere aptitudes filosóficas o políticas. Afirmó el gran pensador textualmente: ya se ve el lado débil de la pedagogía del indio, la inteligencia. En medio de las magníficas condiciones morales que han caracterizado siempre la historia del indio, se encuentra siempre una deficiencia de organización mental y la falta de un superior alcance intelectivo. La verdad es que el indio ha querido siempre y ha pensado poco. Históricamente el indio es una gran voluntad y una pequeña inteligencia. Fin de la cita. Aquí todo comentario me parece superfluo. No hay duda de que Tamayo reproduce el esencialismo positivo, las cualidades morales y físicas del indio, mezclado con un esencialismo negativo, el indio como privado por naturaleza de aptitudes superiores en los órdenes intelectual y político. Son claramente cualidades permanentes que corresponden, según Tamayo, al núcleo de la identidad indígena y por lo tanto difíciles o imposibles de ser modificadas. Y esto significa que el indio, según este gran autor, no es apto para la esfera de la política y tampoco para el autogobierno. Aquí radica el innegable paternalismo de Tamayo, quien, consecuentemente, nunca propuso una reforma agraria o algún programa revolucionario concreto en favor de los intereses indígenas. En el seno del teluismo boliviano hay que destacar la figura de Roberto Prudencio,
notable pensador y profesor universitario, influido desde muy joven, como casi todos los integrantes de su generación, por corrientes filosóficas alemanas, especialmente por Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger. En 1944, Prudencio contribuyó, con la colaboración de Augusto Pescador, a la refundación de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de esta universidad. Esta institución ha sido desde entonces uno de los focos más relevantes para la irradiación de concepciones filosóficas en Bolivia, junto con la revista Colla Suyo, que Prudencio, sin ayuda de nadie, publicó durante más de 25 años y donde hizo gala de un estilo claro, elegante y persuasivo. Su fundamento filosófico es el intuicionismo, que él contrapuso explícitamente a los esfuerzos racionales sistemáticos. El conocimiento ganado por la pura intuición resulta el más valioso porque perdura a través de todas las mutaciones teóricas. Se trata de un enfoque irracionalista y al mismo tiempo elitario, que desdeña fundamentar argumentativamente sus conclusiones espontáneas. Por ello, Prudencio sobrevaloró las civilizaciones precolombinas y el régimen colonial, pero sin analizar su funcionamiento político y su vida diaria y prosaica. En realidad, Prudencio no mostró interés o curiosidad por las dimensiones económica o institucional de las culturas que él admiraba. La esencia de las cosas puede resultar fácilmente una quimera sin contenido, como él mismo Prudencio lo reconoció en un rapto de pesimismo realista. Cito: tal vez el universo no es sino la bella apariencia de la nada. Fin de la cita. Prudencio, por otra parte, tuvo una concepción muy alta de la creación artística. Es la transgresión que el ser humano realiza contra la vida como mera supervivencia. Es la rebeldía contra las necesidades cotidianas y, por consiguiente, la actividad más noble y elevada de nuestra especie. Me detuve en el enfoque de Roberto Prudencio porque, paradójicamente, las corrientes indianistas posteriores, especialmente la de Fausto Reinaga, comparten un rechazo similar del racionalismo y una apreciación parecida del rol positivo de las intuiciones y del telurismo. Al colocar la vivencia existencial como la base razonable y a veces única del trabajo intelectual y al mismo tiempo al cuestionar radicalmente la vigencia de la tradición occidental del racionalismo, Reinaga inaugura un relativismo de valores y una variante de la deconstrucción, y esto mucho antes de la actual expansión de teorías postmodernistas. Aquí reside su importancia. Reinaga se adelantó a su tiempo al edificar un modo de articular ideas que se distancia enfáticamente de la herencia occidental y que postula la experiencia personal como la fuente de otra manera de ver el mundo. Se debe a esta opción teórica su rechazo radical de la tradición que se inicia con Sócrates. El imperativo socrático, dice Reinaga, es miente y mata. Reinaga creó una prosa poética que evoca con pertinencia y pasión sus sufrimientos personales y los de su pueblo. A diferencia de las tediosas teorías de la descolonización de fecha actual,
La prosa reinaguista es brillante y llena de momentos emotivos y por ello muy adecuada para expresar agravios milenarios. A toda su obra subyacen un poderoso impulso moral y un talante que podemos llamar quijotesco, ambos consagrados a enderezar el destino de su pueblo. Él conocía sus cualidades y quería ser visto como el profeta agrio que se atreve a decir las verdades incómodas y que por lo tanto pasaría a la historia de los indios de Bolivia como el visionario precursor de la emancipación definitiva de los indígenas. El severo rechazo del universalismo occidental emerge claramente cuando Reinaga, en 1969, ya identificó los 4 elementos de la civilización occidental que debían ser radicalmente rechazados y eliminados porque esclavizaban a los indios sudamericanos: el derecho romano, los códigos napoleónicos, la democracia francesa y el marxismo-leninismo. No hay duda, por otra parte, de que estos elementos, pese a su origen occidental, representan también, debido a su carácter abstracto y general, construcciones teóricas que pueden servir para configurar un orden racional en el sentido de evitar arbitrariedades consuetudinarias y debatir libremente sobre opciones diferentes del futuro. Hoy en día, la importancia del pensamiento de Fausto Reinaga reside en su temprana crítica a la racionalidad instrumental, que es una de las manifestaciones del racionalismo occidental. Aunque esta crítica era ya conocida por la obra clarividente de Max Weber, no se puede escatimar a Reinaga el haber formulado de manera totalmente autónoma una versión muy interesante de la misma a través de sus observaciones, comparaciones e intuiciones, es decir, mediante sus análisis y también mediante sus corazonadas. En 1978 llegó a la conclusión de que la guillotina de la Revolución Francesa y la hoz y el martillo de la Revolución Soviética eran de igual modo productos genuinos y diabólicos de la diosa razón. En forma similar a la Escuela de Frankfurt, Reinaga sostiene que la razón se asesina a sí misma y tiene la originalidad y la valentía de incluir a los experimentos socialistas de entonces dentro de los magnos productos de la misma y diabólica razón occidental. Y también tempranamente nuestro autor tuvo el mérito de señalar los efectos nocivos de la modernización en el campo del medio ambiente, proclamando la imperiosa necesidad de una convivencia con la madre tierra, aunque lamentablemente todas estas ideas nunca llegaron a ser formuladas de manera adecuada y transmisible. Como esbozo de crítica se puede afirmar lo siguiente: Reinaga y las doctrinas de la descolonización que se basan en las teorías de Reinaga menosprecian la civilización occidental porque desconocen muchos rasgos fundamentales de la misma, sobre todo su enorme diversidad y sus facultades de autocrítica. Esta civilización es percibida como un bloque homogéneo de naturaleza intrínsecamente maligna, encargada solo de traer hambre y guerra al resto del planeta. En la extensa obra de Reinaga no hay prácticamente ningún reconocimiento hacia los logros positivos de la modernidad, por ejemplo, en sentido político institucional, como han sido los derechos humanos,
la lucha contra los dogmatismos religiosos y la edificación de poderes políticos que se controlan mutuamente. Hay que tomar en cuenta que pensadores asociados a la cultura occidental se enfrentaron a la tradición, a todo aquello que, por muy ancestral y sagrado que pareciera ser, solo conlleva en el fondo servidumbre. Y es probable que algunos rasgos de todo orden social premoderno hayan pertenecido al ámbito de lo irracional, lo artificialmente arcaico y lo políticamente autoritario, es decir, a la esfera de lo indefendible. Este desconocimiento del mundo occidental tiene un paralelismo en el conocimiento deficiente de la propia realidad boliviana que se vislumbra en la obra reinaguista. A lo largo de los últimos siglos, Bolivia ha evolucionado hacia sistemas sincretistas en varios sentidos, no solo en términos étnico-culturales, transformándose en una sociedad mayoritariamente urbana, regida por los valores de la modernidad occidental, con estructuras sociales muy complejas y con una pluralidad de intereses económicos, políticos y culturales que seguramente no apoyarían un retorno a modelos simples, es decir, básicamente agrarios de ordenamiento social. Los ejemplos más evidentes de esto son los jóvenes, los comerciantes, los empresarios y los políticos indígenas, y todos ellos probablemente no se sienten inspirados por las diferentes variantes de la filosofía indianista. La atmósfera en la cual se formó Reinaga y de la cual también salió la mayoría de los pensadores del siglo XX fue calificada por Pablo Stefanoni como el magma antiliberal. Basado en una investigación exhaustiva de fuentes documentales, Stefanoni llega a la conclusión de que el anti ha sido la fuerza aglutinadora de la política y de la cultura en Bolivia después de 1920. El antiliberalismo fue el caldo de cultivo tanto de concepciones filosóficas como de programas políticos y de modas literarias. Fue el denominador común de doctrinas conservadoras y nacionalistas, pero también de tendencias revolucionarias, socialistas, terroristas e indianistas. Sus principales rasgos han sido y son el radicalismo verbal y el inconformismo con la situación general del país y del mundo, complementados con un entusiasmo algo ingenuo por soluciones radicales y con una gran imprecisión a la hora de definir políticas públicas concretas. Se nutrió este antiliberalismo del romanticismo que nació como respuesta al racionalismo de la Ilustración a comienzos del siglo XIX y como alternativa al ámbito de las alienaciones modernas que tanto marxistas como conservadores atribuyen al orden industrial y urbano. De esta base antiliberal ha brotado asimismo un conservadurismo que trata de recuperar los valores del catolicismo y de la tradición pre-revolucionaria para mitigar los errores del tiempo moderno. Su representante más distinguido fue Jorge Siles Salinas, un discípulo de Roberto Prudencio. Siles negó la existencia de leyes históricas de validez obligatoria y su aplicación a cualquier ámbito geográfico como las habían propugnado Hegel, Marx y Comte. Siles sostuvo que los grandes pensadores conservadores como Edmund Burke y Joseph de Maistre habrían sido clarividentes en sus críticas a los excesos inherentes a la Revolución Francesa y a toda idea de modificar el mundo
de acuerdo a principios racionalistas. El desarrollo sustentado por la ciencia y la tecnología, nos dice Jorge Siles, no nos exime de valores morales y de complejas decisiones éticas. Este programa, después de la declinación del socialismo real y en vista de los peligros ecológicos actuales, ha recobrado una cierta plausibilidad en los planos filosófico y político. En este contexto hay que mencionar muy someramente la obra de René Vallivian Calderón, quien desde una posición filosófica cercana al catolicismo moderado y modernizado, interpretó la evolución histórica combinando un análisis socioeconómico con la doctrina católica postconciliar. Vallivian fue un precursor, es decir, alguien que va contra las grandes corrientes de moda y que abraza una causa que mucho después se transformaría en una tendencia influyente en el mundo actual. Los precursores son gente incómoda. Los propios contemporáneos los combaten sin piedad o no los comprenden y las generaciones posteriores se olvidan fácilmente de ellos. Otro posible precursor incómodo y olvidado fue Wagner Terrazas Urquidi, quien en el marco de su filosofía de la historia estudió tempranamente lo que ahora se llama la problemática del medio ambiente. La originalidad de Terrazas reside en haber llamado la atención acerca del papel nada benéfico que ejerce la mayoría de la población boliviana con respecto a ecosistemas precarios y vulnerables, cuando casi todos los sectores sociales, los partidos políticos y la opinión pública creían sin reservas en la Trinidad sagrada de crecimiento, desarrollo y progreso. En su obra principal de 1973, Bolivia, país saqueado, Terrazas se abstiene de la típica diatriba antiimperialista que podría sugerir el título del libro y se dedica en cambio a mostrar en detalle las consecuencias catastróficas de muchos de los afanes reputados como progresistas e imprescindibles. Los dos mayores representantes culturales del nacionalismo autoritario fueron Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, quienes, a su vez, tuvieron una destacada influencia sobre casi todos los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, como Sergio Almaraz y René Zabaleta Mercado. Augusto Céspedes y Carlos Montenegro popularizaron exitosamente la dicotomía nación-antinación, que es similar a patria-antipatria, basadas ambas en la conocida contraposición amigo-enemigo, dicotomía que tiene hasta hoy una considerable eficacia en la praxis política y una curiosa relevancia en sectores intelectuales de toda América Latina, como lo atestigua la persistente popularidad de la filosofía política de Carl Schmitt. Estas oposiciones binarias excluyentes definen a priori lo que es la verdad histórica y los fenómenos de la praxis. ¿Quién va a estar, por ejemplo, dispuesto a buscar o encontrar aspectos positivos en un fenómeno llamado antipatria o antinación? Es probable, sin embargo, que toda identificación fácil sea a la larga un obstáculo con respecto a un proceso intelectual que trata de comprender una temática compleja. El pensar y sentir en antinomias binarias excluyentes ha gozado y goza de una notable simpatía en todo el mundo. Pero, como sabemos, a causa de la terrible historia del siglo XX, la popularidad de una doctrina o la fuerza de un movimiento político
no garantizan la calidad intrínseca o su justificación a largo plazo. La contraposición amigo-enemigo explica aparentemente la realidad, pero lo que logra de manera efectiva es legitimar un orden político y dar lustre argumentativo a una constelación preconstituida en el imaginario colectivo. La realidad, como siempre, resulta más complicada y por ello un análisis diferenciado de la misma es mal recibido por aquella mentalidad que evita esfuerzos cognoscitivos. Por falta de espacio no puedo ingresar a las múltiples creaciones de la filosofía andina o a la obra de otros destacados filósofos bolivianos como Mamerto Oyola, Guillermo Frankovich y Rubén Carrasco de la Vega. Menciono muchos nombres no para exhibir mi erudición, sino para mostrar la considerable pluralidad de la producción intelectual boliviana. Por otra parte, creo que el mayor problema del quehacer filosófico y científico en el país ha sido durante largas décadas el predominio de un marxismo tercermundista desconectado de los grandes temas globales y cerrado doctrinariamente sobre sí mismo. En los últimos años, este dogmatismo ha sido reemplazado por otro, conformado por las modas postmodernistas de diversa especie y aderezado con un resto melancólico de radicalismo inofensivo. Estas corrientes relativistas y deconstructivistas tienen obviamente la ventaja de brindar un hálito de actualidad y cosmopolitismo a los trabajos que surgen en su órbita. Los estudios postcoloniales y subalternos, las teorías de la infrapolítica y la posthegemonía y muchas otras novedades teóricas tienden a igualar la ciencia a la literatura cotidiana, el texto filosófico a la narrativa prosaica y así borran las odiosas distinciones entre el esfuerzo académico y la ocurrencia fortuita. Este desarrollo tiene evidentemente un aire democrático, igualitario y hasta juvenil, pero no creo que contribuya al avance del conocimiento científico. A estos dogmatismos se contraponen, por suerte, el pluralismo de ideas que prevalece en la carrera de filosofía y el sólido trabajo profesional que se realiza en ella. Mediante una labor ejemplar, los docentes mantienen una actitud que combina la independencia ideológica con la preservación de una considerable calidad intelectual. Los docentes más jóvenes, como Blitz Lozada Pereira y Franco Gamboa Rocabado, ya se han destacado además como autores de una notable originalidad. Por ello, estimado público, es que todavía hay un resquicio de esperanza para el pensamiento filosófico boliviano. Gracias por escuchar.